Estudio, un buen amigo, me alegra mucho que nos acompañe. Además, Marco Teruggi, quien es sociólogo, ha visitado muchas veces Venezuela como corresponsal de distintos medios. Pero además, Marco es un gran viajero y ha podido estar, yo creo que en los momentos más cumbres de muchos de los países latinoamericanos, de ver de primera mano las transformaciones que hay, la dinámica política del continente. Y a propósito de eso presentó el libro que es América Latina Hoy en la Filben. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por acompañarnos, bienvenido siempre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá de regreso. Mira, cuéntanos de dónde salió la idea del libro. Bueno, resulta que los últimos años estuve recorriendo América Latina en Nos gran consta, parte. muchas veces te agarrábamos por teléfono aquí, allá y más allá. De hecho, en gran parte como corresponsal, a veces invitado a algunos eventos, pero trabajando como periodista, lo cual me dio la oportunidad de estar no solamente en países, sino en momentos claves de esos países. Pienso en elecciones, crisis políticas, intentos de golpes, levantamientos sociales, que es un poco como el día a día de América Latina. Así es. Entonces, un poco tuve la conclusión de, bueno, en vista de la posibilidad, oportunidad de estar viviendo eso de primera mano, la necesidad de dejar un registro, primero que perdurara, más allá de los formatos virtuales o lo que se va perdiendo en el día a día, y a su vez trabajar sobre un ensayo en la pregunta de qué es América Latina hoy, que claro, tiene inserta la pregunta de qué es América Latina en líneas generales, pero esta actualidad, ¿qué nos pasa que aparecen personas como Javier Milei, personas como Nayib Bukele, por qué vuelve la izquierda, por qué cuesta integrarnos, por qué estamos tan inestables políticamente? Bueno, todo eso está contestado muchas veces con preguntas adentro del libro. En el libro recoges de todas estas visitas, ¿cuáles son los momentos más importantes que recoges en el libro? Hay muchos, hay algunos que atesoro porque fui a buscarlos. Pienso en Perú, por ejemplo, cuando fue el momento en que cae Pedro Castillo y hay una represión muy fuerte. Y fui hasta allá y me fui al pueblo de Ayacucho, que fue uno de los pueblos más golpeados, a hablar con la gente, a entrevistar en el medio del estallido, que era una violencia represiva militarizada. Eso sería un caso, por ejemplo. Luego la campaña de Lula da Silva en Brasil, que me quedé 2 meses narrando lo que estaba ahí jugándose y volví para cuando tomó posesión en enero, que fue justo una semanita antes del golpe de Estado. O México, que fui hace muy poquitos meses, antes de la elección, para intentar comprender y dar cuenta de un proceso político tan interesante como es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador y por qué, de hecho, su sucesora, Claudia Sheinbaum, ganó con 30 puntos. ¿Qué pasa ahí? Que hay un país estable en un continente tan inestable. Así es. Ahora, otros elementos, Honduras, por ejemplo, entiendo que también has estado allí. Estuve recién para los 15 años del golpe de Estado. Ahí hay un proceso muchas veces desconocido, que es el de... Creo que es muy desconocido realmente. A pesar de que en este momento tiene un nivel de estabilidad, pues es poco conocido lo que ha sucedido en Honduras. Sí, además ha sido como el primer golpe de Estado exitoso en América Latina de este siglo, que abrió un ciclo. Y además con un formato distinto, porque era un formato justificado desde el cuerpo legislativo, un poco inaugura el golpe a Zelaya, la era del lawfare en América Latina. Sí, con formas del siglo XX también, que es agarrar al presidente y extraerlo directamente del país y depositarlo en otro y quitarlo así. Bueno, hubo una resistencia y ahora hay un gobierno cuya gran mayoría de cuadros proviene de esa historia de resistencia. Entonces es muy interesante ver gente que estuvo en las calles, que estuvo conduciendo, enfrentándose a escenarios represivos muy fuertes. Hoy son vicecancilleres, cancilleres, diputados, diputadas, bueno, la misma presidenta Xiomara. Y hay ahí un proyecto que se lo ve bien en un país difícil, porque Honduras es un país que para Estados Unidos tiene mucha importancia. De hecho, al presidente saliente lo condenaron a Estados Unidos por narcotráfico. Así es. Así que se hablaba de narcodictadura hondureña. Y bueno, hay que contar ahí qué pasa. Me interesa mucho no solamente la inestabilidad, sino las excepciones. ¿Qué pasa en algunos lugares donde justamente se logra como detener y construir hegemonía? Eso que a principios de siglo no es que parecía fácil, pero era habitual. Procesos que miraban a las reelecciones, a los medianos plazos. Hoy todo es como efímero. Se gana, se desilusiona, se pierde y así sucesivamente.
Casos como El Salvador y tu país natal, Argentina. Quisiera que nos comentaras eso. ¿Qué está pasando? En El Salvador es una situación muy particular, un país que vivió una guerra civil muy cruenta, muy cruenta. Muchas heridas quedan todavía de esos 10 años de guerra de exterminio, porque era una guerra de exterminio, donde además frente que lleva adelante la guerra, que lidera la guerra de resistencia, alcanza el poder, pero lo pierde de una manera, yo le diría, sorpresiva o sorprendente. ¿Cómo ves ese proceso de El Salvador? Bueno, lo primero es que después de la guerra civil no vino la paz, vino en todo caso la elección democrática, pero hubo el proceso de formación de las maras, que en gran parte proviene justamente de las víctimas de la guerra, que en Estados Unidos forman las pandillas que después son enviadas por Estados Unidos a El Salvador y se conforma un país que es un prototipo de país donde la seguridad es un bien muy escaso y la gente vive atemorizada de subirse a un autobús, de abrir un comercio, de cruzar de un barrio a otro. Hay una insatisfacción evidente ante la democracia, sus alternancias que no da respuesta, y vino un presidente como Bukele, que originalmente proviene de alguna cantera del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y que hace un modelo de demagogia de la seguridad. Encarcelamientos masivos, cerca de 70.000 presos, con juicios colectivos, y estado de excepción permanente. Es decir, menos libertades políticas formales y más seguridad en el día a día. Y esa fórmula, que uno la ve en teoría y dice, bueno, pero acá hay un problema, si la ve en la práctica de la gente, dijo, bueno, si la democracia es más restringida, pero puedo cruzar de un barrio a otro, puedo abrir un comercio sin que me cobren una vacuna o irme del país porque me amenacen, bueno, prefiero una vida con más seguridad y menos formalidades democráticas. No digo formalidad con liviandad, porque hay estado de excepción permanente, es un gobierno que está en la excepción, pero a la gente le ha permitido respirar. Entonces creo que ahí hay una clave de la crisis democrática. ¿Es sostenible ese modelo? A mí me da la impresión, pero porque suelo sospechar de las cosas como método de análisis, que hay como una bomba de tiempo incubándose. Yo no sé qué hay detrás de estas detenciones masivas donde hubo tan poca reacción de quienes fueron detenidos a su vez. Eso me llama la atención. Bueno, hay quienes han hablado de la alianza entre Bukele y las maras. Puede ser una alianza que la había al principio y en teoría se rompió y por eso Bukele hace esa política. Puede haber una reconversión del crimen, o sea, formas muy violentas y muy expuestas de la criminalidad que llega a un nivel tal de acumulación que tiene que pasar a una zona de negocios y de discreción y por lo tanto sacrifica una parte de su propia organización. No lo sé. Lo que me da la impresión es que es una suerte de 70.000 personas metidas adentro de una cárcel sin derechos, que eso vamos a ver qué pasa en unos años, digamos. Ahora, no creo que haya eliminado a quienes llevaban los negocios. Creo que tal vez hoy usan cuellos un poco más elegantes y formas un poco menos tatuadas de realizar sus negocios ilegales. Es una hipótesis. Pero eso pudiera tener conexión con esa especial preferencia que tiene Bukele por el desarrollo de las criptomonedas y convertir en un criptoparaíso a El Salvador. Hay una pregunta que es: ¿qué se hace con una economía como la de El Salvador, o la de Honduras, o la de Guatemala? Me refiero a países muy pequeños, con muy escasa industria, que dependen de sus remesas, que envían los migrantes que se fueron por la pobreza o por la violencia. ¿Cuál es el resorte principal para un país? ¿El turismo? ¿La especulación financiera? Creo que están en eso, y creo que justamente ahora está abordando, según él, el tema de la economía, que pasa a ser como la demanda principal. Pero no soy especialista en la economía salvadoreña. La pregunta es, porque me lo decían en Honduras, ¿qué producimos en Honduras? Un país tan pequeño. Bueno, porque digo, son economías parecidas. Creo que ahí la pregunta es cuál es el modelo de desarrollo para una economía de esa naturaleza, que tiene, digo, una parte de su PBI sustentado por quienes envían dinero, pero una pregunta principal por cómo generar esa riqueza, amén de cómo distribuirla. Bien, hablemos de tu país natal. Bueno, en realidad voy a aprovechar para hacer una confesión. Mi país natal no es mi país de residencia. Yo nací en Francia. Ah, carajo. En París, y me crié ahí durante muchos años. Pero mis padres son argentinos, mi padre y mi madre, y mi familia fue víctima de la violencia de la dictadura. Bueno, pero uno es de donde tiene sembrado el ombligo, como decía mi abuela. Claro, y los muertos, que en este caso están en Argentina. Y bueno, es un caso paradigmático el de Argentina, el de Javier Milei.
Así como Bukele puso la principal respuesta demagógica en la seguridad, que era la principal demanda, en Argentina fue la economía. Una economía que no venía creciendo durante 10 años, muy marcada por la inflación, un cansancio político porque los gobiernos no daban respuesta, enojo, frustración, una suerte de atmósfera emocional de la sociedad muy negativa, de pasiones tristes, para usar a un sociólogo, y Milei conectó. Se presentó como un outsider, un hombre no político, efectivamente no viene del riñón de la política, que conectó con esa emocionalidad negativa, enojada de la gente, y que dijo, acá hay un enemigo, que es la casta. Que la casta puede ser un poco todo lo que él necesite según el momento político. Y yo, Javier Milei, les prometo que vamos a estar peor para después estar mejor, porque vamos a eliminar a esa casta que vive del Estado producto de sus impuestos. Entonces es una promesa de achicar el Estado porque estaríamos mejor sin Estado, una especie de refrito neoliberal, pero en un contexto donde mutó la economía también. Está mucho este sector de la economía informal, del uberismo de la economía, de gente que ve en el Estado un problema y no una respuesta, que ve que la educación y la salud pública, que en Argentina son bastiones, están bastante golpeadas, y que dice, bueno, al final a mí el Estado me quita y no me da, quítenme del todo el Estado. Claro, eso implica una tragedia. La pregunta es por qué la gente llega a ese punto. ¿Cuál es el nivel de cansancio social que hay, de desilusión política que se genera para que se diga, bueno, ¿sabes qué? Me lanzo al precipicio. Yo me acuerdo de una conversación una semana antes de las elecciones, le decía a alguien, pero mirá que Milei es saltar al vacío. Y me decía, bueno, pero ya estamos en el vacío. Caramba, imagínate tú. Bueno, y... Perdón, y el candidato del peronismo era el ministro de Economía. Quiero decir, si la principal demanda e insatisfacción es la economía y el candidato es el ministro de la situación económica, bueno, evidentemente no ayuda a la correlación de fuerzas electorales. Y si me permitís un último paréntesis. ¿Cómo no? Son países de 2 vueltas. Massa, el candidato del peronismo, ministro de Economía, ganó en la primera vuelta. O sea, no quiero con esto relativizar todo, pero en un sistema electoral como el venezolano de una sola vuelta, Massa sería presidente y Milei no. Pero como hay segundas vueltas, todas las fuerzas opositoras se juntan contra el factor dominante o mayoritario que es el peronismo en Argentina, el correísmo en Ecuador, acá sería el chavismo, y esa segunda vuelta suele ser muy difícil para hacer frente a ese conjunto de fuerzas opositoras que se unifican. Bueno, ahora estamos en Venezuela. Cuéntanos qué ves. Muchas cosas. En primer lugar, yo vine estos últimos años, noto que ha cambiado, tal vez cuando venía el año pasado, por ejemplo, sentía más como que se había, no sé si evaporado, pero descomprimido un poco el enfrentamiento político, ¿no? La polarización, que estaba como más disperso. Uno hablaba con la gente y estaba más lejano. Más disipada. Más disipado, más como resolver la vida y el cotidiano, y bueno, la política allá, mi vida acá. Me da la impresión que se volvió a polarizar, producto de las campañas además que van a alimentar la polarización política, y eso se traduce en movilizaciones que hacía tiempo que no se veía tampoco en Venezuela. Eso en un primer registro, que se ha centrado en la clave más histórica, ¿no? El chavismo por un lado y el antichavismo por el otro lado. No sé qué dirá tu análisis o las encuestas, pero me parece que las terceras fuerzas, las despolarizantes, o como diríamos en Argentina, Corea del Centro, o sea, el que intenta construir ahí en el medio, no han tenido mucho espacio. Pienso en, no sé, Benjamín Rauseo, pienso en Bertucci. ¿Cuánto ocupará Corea del Centro en la elección que la veo polarizada, en sus claves históricas, chavismo, antichavismo? En un contexto que también cambió económicamente. Hay desde los últimos años zonas que han mejorado la economía, zonas que se mantienen con mucha dificultad de servicios y mayor liquidez en la calle. Ayer hablaba con un muchacho que maneja en una aplicación de taxi, mototaxi, me decía, yo junto por mes con el mototaxi $150 por semana, lo cual me da 600. Si tengo un bodegón que vendo con mi familia, me da otros 300, llega a unos 900 por mes. Eso hace unos años... Era imposible. Era imposible, así tal cual. Y lo último, que sí me parece como que es una señal que está ahí, que la veo crecer, un poco por experiencia venezolana, por haber estado tanto tiempo, es como una atmósfera de tensión creciente que va ocupando cada vez más espacio de la habitación acerca de lo que va a pasar el 28.
veo como una predisposición de discursos y de actores que me recuerda episodios conocidos, del 2017, por ejemplo. Sí, y lamentamos eso. La verdad que hubiéramos esperado que se llegara al 28 con un clima más distendido quizás, o más centrado en las preocupaciones de la gente, pero ciertamente observamos exactamente eso que tú estás viendo, Marco, y nos llama la atención. No sé si decir que nos alivia o nos preocupa más el hecho de que tú ya lo hayas identificado así. Pero hay un discurso que es un problema muy grande, que si se dice el adversario solo puede ganar haciendo fraude, y se anticipa que si gana va a haber fraude, hay, yo diría, hasta una imposibilidad de reconocimiento del resultado electoral. Y creo que ese discurso que lo han instalado, que está muy fuerte a nivel internacional, si uno ve el dispositivo de los titulares, de los grandes medios, agencias que vienen trabajando sobre Venezuela, tiene dos premisas que llevan a una conclusión. La primera premisa es, no hay ninguna encuesta que diga que Maduro puede ganar. A lo sumo puede crecer hasta su techo, pero no puede ganar. Ergo, si Maduro no puede ganar, le quedan dos opciones. Te estoy diciendo la matriz internacional. O reconocer y planificar su retirada de transición o hacer un fraude. Eso es lo que se viene instalando hace semanas. Si eso es así, pero Maduro gana, ¿qué se hace con todo eso que se dijo, que se tituló y que se inyectó en la gente como resortes para reaccionar? O sea, hay una predisposición a no reconocer el resultado producto de la instalación mediática diaria que dice Maduro solo puede ganar haciendo un fraude. Esa es la zona para mí de alerta. En Venezuela, conociendo la historia de Venezuela, que no es cualquier país de América Latina. Pues sí, yo te agradezco muchísimo este rápido repaso. Muchas de estas cosas las vamos a ver en tu libro, seguro. Sí, el libro está en la venta en el stand de Librerías del Sur, que es este maravilloso stand que está lleno de libros y de producción venezolana, hasta el domingo que termina la feria, así que quienes quieran acercarse, todavía, que es América Latina Hoy, Crónicas Políticas, y hay un par de capítulos sobre Venezuela, no podría faltar. Por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho esta visita, Marcos, el estudio, porque siempre Marcos es uno de nuestros analistas regulares en el espacio. Marcos Teruggi, periodista, sociólogo, ha sido corresponsal de distintos medios de comunicación. Hacemos la pausa de esta hora y ya volvemos.